porque ya nos están esperando aquí. XECH Radio Capital 4800 watts, la potencia efectiva. 1040 AM, con tu música, un concepto de Capital Media. Cuéntame. Gracias, pero yo ya tengo con quién hablar. Una lana. Un psicólogo. Bueno, lista. Pues ya tienes tema para hoy. Psicólogo. Todos los temas de la vida cotidiana encontrarán un espacio de reflexión, análisis y respuestas profesionales. Celos, depresión, pérdidas. ¿De qué quieres hablar? Comparte aquí tus experiencias. Ya estás en el diván de Connie, por una sociedad mentalmente sana, con la maestra en psicología, Connie Morelos. Hola, muy buenas noches. Es un gustazo y un placer estar nuevamente en una emisión más de esto que es el diván de Connie. Y tengo el gusto de estar aquí con... Yo todavía me acuerdo de verdad que todavía no se me está quitando la risa, ahorita les voy a platicar por qué. Bueno, el día de hoy tenemos un programa muy interesante, sobre todo para el ámbito educativo, para los padres de familia, porque el día de hoy se presenta un fenómeno que ya se viene arrastrando y de pronto cuando se está en las aulas a todos nos sale el psicólogo que llevamos dentro, el especialista que llevamos dentro, y entonces empezamos a aventar diagnósticos a todo lo que da y muchas veces, o yo creo que casi nunca, más bien, casi nunca nos detenemos o se detienen algunos, no espero no incluirme, algunos no se detienen a pensar que se trata de la vida de un ser humano. Al diagnosticar erróneamente a una persona, la pueden estar perjudicando para el resto de su vida y eso no se vale. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de este tema súper interesante para todos aquellos que estamos en el ámbito educativo y también para los padres de familia para que se pongan súper listos y el día de hoy puedan hacer preguntas, estamos en vivo. Y primero vamos a empezar a agradecerle muchísimo su participación y que llegó aquí patinando, corriendo, que me hizo recordar viejos tiempos. El licenciado Tarde, Aristeo, claro, Aristeo Estrada Jiménez Estrada, ¿verdad? Bueno, okay. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas Hola, gracias. ¿qué tal? Buenas noches a todo el auditorio. Es un placer regresar a esta cabina después de un año y meses de no estar nuevamente con ustedes. Gracias por la invitación, Connie. Sí, efectivamente, nos enfrentamos ante el paradigma de los diagnósticos y de las modas, desgraciadamente. De las modas, ¿verdad? Esas etiquetas que tema. También se ponen ahora. Todos los niños que brincan, por ejemplo, todos los niños que brincan un poquito más que el resto, entonces la maestra o la mamá dice, es hiperactivo. Cuando no, por ahí algunos dicen es imperativo, ¿no? Que ese término no existe. Bueno, no existe para estos casos, ¿no? Okay. Primero vamos a mandar un saludo, vamos a agregar muchas gracias. Graciela desde Argentina, me da mucho gusto saludarte, muchas gracias que andas por aquí ya nuevamente en circulación. Un abrazote. Ale, un saludo desde Acambay. Más bien hasta Acambay, un saludo que viene para acá de Acambay y un saludo hasta allá. Bellauri, ella es una maestra recién salidita del horno, muchas gracias por estar aquí. Anita Segura, Rita Yáñez es una colega de escuelas normales también, muchas gracias. Willy Sánchez, hola, saludos hasta Jiquipilco también, por ahí estaba viendo un saludo desde Chetumal con Evita. ¿Cómo quitar? Híjole, no, bueno, después platicamos de cómo quitar los celos. El día de hoy vamos a dedicarle tiempo a educación especial. Y Jackie, saludos a Aristeo y a Connie. Hola Jackie, ¿cómo estás? Hola, bueno, pues aquí vamos a estar. Saludarte. José, un abrazote también. Bueno, vamos a empezar ya con esto directamente y el micrófono va a ser casi tuyo, Aristeo, porque aquí el especialista eres tú y yo nada más haré algunas preguntas cuando yo tenga dudas. De acuerdo. Que desde ayer las tengo. Muy bien. El tema es complejo porque cuando hablamos de autismo, discapacidad intelectual, trastorno por déficit de atención, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, marcamos básicamente estas etiquetas a partir de
la conducta que observamos de los niños. Ujú. ¿Cuál es la conducta más elemental con la cual nosotros podemos empezar a darnos cuenta de que un niño no es lo más regular posible en su desarrollo? Eso. Que Ujú. sea muy inquieto, que Ujú. haga como que no escucha, que haga como que no vea, que corre demasiado, que probablemente le das una indicación y aparentemente no le escuchó. Ujú. Pero cuando nos damos cuenta de que en realidad el niño pudiera tener un trastorno en el comportamiento más específico y que pudiera ser diferenciado de otros. Vamos a poner el caso del autismo. Ujú. La literatura actualmente nos dice que el autismo tiene una etiología diversa. Bien pueden ser aspectos de tipo ambiental, del desarrollo intrauterino. Incluso por ahí apareció una noticia en el internet recientemente de que algún doctor que falleció apenas había descubierto que el autismo también era a consecuencia de algún tipo de vacuna, Ujú. etcétera, ¿no? En fin, hay N cantidad de factores por los cuales se presenta esta característica. Muy bien. Entonces, a partir de ahí, lo primero que nosotros esperamos de ver en un autista o una persona con autismo es que se mueva, que haga círculos, o que aletee, o que sople, Ujú. ¿sí? Ujú. O que brinque, o que camine de puntitas, o que de repente tenga una mirada al rabillo del ojo, Ujú. o que quizá en algún momento evite la mirada, o que probablemente el niño tienda a hacer círculos con algunos aros, Con o una que pelotita. con una pelotita Ujú. le esté botando todo el tiempo. Ujú. Muy bien. Esto aparentemente es característico del autismo. Y efectivamente no estamos fuera de ese contexto. Hay algunas pruebas psicológicas que se pueden encontrar en internet que nos permiten identificar estos aspectos. Un proceso social en el campo del autismo está el aislamiento, en algunas cosas el habla en tercera persona, en otros casos tenemos a niños con mutismo selectivo, etcétera, ¿no? Podríamos decir, aclarar nada más tantito Sí. para quienes no estén tan familiarizados con este lenguaje, ¿qué es el mutismo selectivo? Sí, que solamente va a hablar y a dirigirse verbalmente de forma adecuada, Ujú. ubicado en tiempo, lugar y Ujú. persona, con alguna persona en específico, Okay. Ujú. única y exclusivamente con esa persona. Ujú. Comúnmente es la mamá. Ujú. Y a veces no necesariamente es la mamá. Hay casos, por ejemplo, habría un niño que vocalizaba con un perrito por ahí, solamente estando el perrito presente vocalizaba el niño y logró articular algunas palabras. Pero Ujú. es así en ese sentido, ¿no? Ujú. Muy bien. Entonces, cuando nosotros nos dicen, fíjese que mi niño está mal y quiero que me lo diagnostique. Muy bien. Lo primero con lo que nos enfrentamos es precisamente con un comportamiento que no se está adaptando de forma regular a su contexto familiar, a su contexto escolar y mucho menos a un contexto, vamos a llamarle personal, aunque para él está en un equilibrio, finalmente, ¿no? Sin embargo, aquí el punto de poder determinar si es que efectivamente es algún rasgo del trastorno del espectro autista, o bien si es dominante el espectro autista sobre otros trastornos. Voy a presentar un caso. Ujú. Entonces, nosotros tendríamos la posibilidad de decir que tiene un trastorno neurológico del desarrollo caracterizado por rasgos de autismo en ciertas circunstancias, pero que en realidad obedece a X cosa. Voy a poner el caso. Ujú. Hace 3 años y medio llegó a la institución en la que laboraba en aquel entonces un pequeño
que había sido diagnosticado por un neurólogo, como autista. Muy bien, entonces cuando nosotros nos damos cuenta de que el niño se incorpora a nuestra institución y empezamos a trabajar con él, pues bueno, pues una persona encargada de la ciencia neurológica que ya emitió su veredicto y que finalmente pues nosotros le creemos, porque al final, pues bueno, tenemos que ser coadyuvantes de los procesos de adaptación de nuestros pequeños. Nos damos cuenta que el niño, después de un par de semanas, comienza a caminar de forma extraña. Su pie izquierdo lo empieza a arrastrar, traía en aquel entonces una bota con una plataforma, y pensábamos que tenía el pie izquierdo más corto que el derecho. Sin embargo, dentro del proceso terapéutico nosotros lo que realizamos es algo llamado psicomotricidad. Y entonces, que colegas nuestros ya han hablado en este espacio al respecto. Y entonces nos damos cuenta de que el niño no tiene la misma fuerza, la misma coordinación con el pie izquierdo, que utiliza la mano derecha para realizar otro tipo de actividades, que el niño prensa el lápiz con la mano izquierda, pero con la mano derecha realiza algunos trazos. Y entonces nos empieza a surgir la duda de si efectivamente el niño es o no autista. Sin embargo, ¿cuál es el rasgo fundamental que llevó al científico de la medicina neurológica a determinar que era autista? Que daba círculos, ¿sí? En estados de ansiedad, ese niño hoy día, a sus 6 años, casi 6 años y meses, el 31 de mayo cumpleaños, en ese momento el niño en estado de ansiedad da círculos y emite sonidos, ¿sí? Y hace movimientos estereotipados. Entonces, es comprensible que el momento en el que el niño llega al consultorio, el médico lo ausculta, el niño entra en un estado de ansiedad, en donde la única forma que tiene para liberar ese estado de ansiedad es realizando movimientos estereotipados y sonidos vocálicos. En aquel momento el niño no hablaba, no emitía palabra alguna, es más, tenía cierto mutismo selectivo. Comenzó a hablarme a mí, ni siquiera a mis colegas terapeutas hablaba en ese momento. ¿Qué me decía? Me decía Teo. Perfecto. Y entonces le vamos a cambiar el nombre porque no tenemos la autorización de los padres para hablar del caso, entonces claro, le vamos a llamar Roberto. Para este caso no, el niño no se llama Roberto. Muy bien. Entonces Roberto me decía Teo para arriba, Teo para abajo. Muy bien. Los papás se acercan a mi persona y bueno, me dicen, Aristeo, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos ver si efectivamente el diagnóstico del niño es ya le hicieron un electroencefalograma y no tiene nada, ya le dieron medicamento, que después hablaremos al caso de los medicamentos, el Ritalin, Risperdal, etcétera, ¿no? Todos esos medicamentos que de alguna manera excitan el sistema nervioso central, algunos de ellos son derivados Fenilcetonúrico. Del fenilcetonúrico. Fenilcetonuria. Ajá, es correcto. Muy bien. Entonces, y pues el niño tenía conductas de golpear a la mamá, la arañaba, lloraba mucho, gritaba extraordinariamente para cualquier cosa. Y entonces, pues bueno, era difícil. Sugerimos en ese momento realizar un trabajo de desarrollo neuromotor. ¿Qué es esto? Bueno, pues algo así como terapia motriz para los niños, ¿no? En ese momento nos damos cuenta de que el hemicuerpo izquierdo se encontraba comunicado con el hemicuerpo derecho. De tal suerte que tenía un tono alto,
en el tono, en la pierna izquierda, a la altura del tobillo, tenía el pie como se le conoce comúnmente de equino, porque lo tenía muy jalado, en el tendón, y entonces se me ocurre decirle a los papás terminando ese día la jornada de trabajo, su hijo no tiene autismo. ¡Puf! Se me vino el mundo encima, ¿no? ¿Por qué? Pues porque efectivamente, cuando tenemos un caso de un niño con hemiplegia, tenemos una lesión a nivel de la corteza. Que presumiblemente en qué lado de la corteza lo tenemos, pues si entendemos que el cerebro funciona en las periferias en las que se encuentra el cerebro derecho, cerebro izquierdo, pero a la altura del cuello hay una decusación de los nervios y entonces a partir del cuello mi cerebro derecho hace actuar a mi hemicuerpo izquierdo. Por lo tanto entendemos ahí que el niño presenta una lesión en la corteza cerebral, que es el área motora. Muy bien, pero ¿cómo nos dimos cuenta de eso? No por el pie solamente, no, pues bueno, pudiera ser un pie equino, que puede ser nada más así, ¿no? Nos dimos cuenta que en el lado izquierdo no había fuerza, que no había coordinación entre los dedos, que la coordinación ojo-mano izquierda no estaba funcionando de manera adecuada y conveniente, y entonces aquí viene el paradigma, ¿qué es? ¿Autista con hemiplegia o hemipléjico con rasgos autistas? O sea, ¿cómo se llama? ¿Aristeo Jiménez o Aristeo Estrada Jiménez? No sé, bueno, muy bien. Nos damos a la tarea de realizar las investigaciones clínicas correspondientes y nos damos cuenta que efectivamente el electroencefalograma no lanza ninguna información. Sí, eso te iba a preguntar, porque dije, bueno, pues si le hicieron ese estudio, entonces, ¿no? ¿Qué onda? ¿No arroja? Y no arroja porque, aunque las ondas electroencefalográficas, alfa, beta, gamma, teta, delta, están orientadas específicamente al estado de vigilia, al estado de sueño, a los procesos de aprendizaje. Cuando se trata de un área que no funciona, las ondas teta y las ondas beta son lentas y en casos imperceptibles de cambio. ¿Sí? Entonces, bueno, pues el momento de que se llevan estos estudios con el médico correspondiente y al ver el comportamiento del niño, pues era fácil decir, es autista. Claro. Entonces nosotros iniciamos el tratamiento como niño autista y recuerdo muy bien que ese día que les dije a los papás, su hijo no es autista, tiene una hemiplegia, su papá, una persona muy respetada, que por cierto le mando un cordial saludo, me dijo, lo invito a tomar un café, porque quiero que me explique de punta a cola a qué se refiere con eso. Pues yo temeroso me acerco al papá ese día y le fui explicando uno a uno de los elementos que nos dimos cuenta. Viene aquí un factor importante. Tantito, perdón, te vamos a tener que interrumpir tantito para que ahorita nos expliques qué fue lo que pasó con papá, pero nos tenemos que ir a un corte. Sí, para no cortarte más feo. Está bien, muy bien. ¿Cómo ves? ¿Qué es? ¿Autista o hemipléjico con autismo? Ay. Ahorita lo vamos a comentar. Ok. A ver, vamos a ver quiénes están por aquí, a ver si alguien pregunta. Alguien está pidiendo tus datos, bueno, pero luego vamos a ver. Tengas un salario rosa, un reconocimiento a las mujeres que más lo necesitan. Fuerte con todo por el salario rosa. Alfredo del Mazo, candidato de la coalición PRI-PDM, Nueva Alianza PES, PRI. Soy Edith Flores, especialista en diabetes. La diabetes es la segunda causa de mortalidad, no solo en México, sino también en el mundo. ¿Y dónde te pueden localizar? Es en y con esto tendremos una excelente calidad UPAC AC, a la diabetes debemos tener que así se llama nuestra asociación. No es ser diabético, es vivir con diabetes. Podemos vivir con diabetes.
Infórmate en Están en UPAC AC. Secretaría de Salud. Habla Alfredo del Mazo, candidato a gobernador del Estado de México. Y de hecho, si quieres, tengo ya página de internet. Me lo dice toda la gente. Cuando sea gobernador, el último transporte al que se subirán los delincuentes será el que se los lleve a la cárcel. Vamos fuerte con todo contra la delincuencia. Alfredo del Mazo, candidato a gobernador de coalición Partido Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social, PRI. Fuerte y con todo. XSH. Radio Capital. Transmitiendo Las 24 horas del día. en el 1040 latitud modular. Radio Capital. La capital de la radio. Habla Delfina Pérez Álvarez. En el Estado de México existe una alianza que busca continuar con el saqueo personal a costa del pueblo. Una alianza con la corrupción. Habla López Obrador. Pero nuestra alianza es más fuerte. Es una alianza con el pueblo. Es una alianza con la honestidad. Con el compromiso de no mentir, no robar, de no traicionar. Este 4 de junio tu voto puede hacer historia. Con la maestra Delfina les daremos unas clasecitas de honestidad a estos corruptos. Morena, la esperanza. Estadio. Entérate de las mejores notas deportivas. ¿Qué ocurre en los deportes? Resultados y más. Síguenos en Twitter. @Estadio Diario. Somos 1040 AM Radio Capital. Estamos ya de regreso aquí nuevamente en el diván de Connie y estamos hablando de estos malos diagnósticos, de estas creencias sobre lo que observan o presentan los niños dentro de las aulas. Papás, docentes, por favor, mucha atención porque esto se está poniendo muy interesante. Pueden hacer todas las preguntas que quieran. Por aquí Willy Sánchez hace una pregunta. Hola Connie, ahora Aristeo. Tengo una duda, espero que me puedan dar una orientación. ¿Qué programa de intervención pedagógica me puede apoyar para favorecer el control de esfínteres en un alumno con autismo? Por favor, le agradezco. Muy buen programa. Muchas gracias. Un saludo. Pues adelante. Bueno, rápidamente damos respuesta a Willy Sánchez. Mira, Willy, yo lo que te sugiero es que revises los programas conductuales para el control de esfínteres. Esto está en muchos lados, lo puedes encontrar en internet. Básicamente de lo que se trata es de que se programen horas y tiempos en los que el niño tendrá que realizar la evacuación de sus esfínteres. Y lo primero que hay que hacer es tomar una línea base, explorar a qué horas hace del baño, y una vez que sabes cuáles son los horarios, entonces los empiezas a manipular ejercitándolos o creando hábitos, ya sea en la escuela o haciendo la modificación en casa. Obviamente lo primero que te vas a encontrar es con resistencia por parte del niño. El niño no lo va a querer hacer. A eso se le llama periodo de latencia. Una vez que tú mantengas al niño en el baño hasta que no cumpla con evacuar, hasta entonces en ese momento el niño no tendrá ningún tipo de reforzador positivo. Una vez que evacúa, haces una fiesta, prácticamente una fiesta, para que el niño se sienta motivado, y a partir de ese momento entonces él ya pueda ir regulando estos procesos. Si tienes más dudas, pues con mucho gusto te puedes comunicar con nosotros. Estoy en UPAC AC 211-1024. 211-1024. Aquí está. Y de todas maneras, bueno, en Face, ¿cómo te pueden encontrar? Me pueden encontrar igual como UPAC AC. Tenemos nuestra página de Facebook. También tenemos un correo electrónico que se llama uprofesional.conducta@gmail.com. Y bueno, en el teléfono que acabo de dar, 211-1024. Nos ubicamos en Casablanca, en la calle Prado Norte 227, Casablanca, Metepec. Metepec, en el Estado de México. Cualquier cosa, bueno, pues a través del diván de Connie tenemos el contacto de aquí del especialista, y con todo gusto les podemos pasar el dato que les haga falta. Y bueno, pues vamos a seguir. Me platicabas en este caso tan interesante en el que detectaron, se dieron cuenta ustedes, pues que no era un caso de autismo, o no solamente autismo, estaban con esa incógnita en si era el problema de esta no conexión de los dos hemisferios cerebrales
cerebrales y con algunos rasgos de autismo o viceversa. Es ¿Y luego correcto. qué sucedió? Muy bien, una vez que platicamos con el papá y fuimos haciendo observaciones, el siguiente paso era ir descartando todos aquellos elementos que los instrumentos para la detección de autismo nos dan. Por ejemplo, dicen que tiene ecolalia. El niño no emitía más que sonidos, ¿sí? Y entonces cuando empezaba a platicar conmigo solamente me decía Teo, y a su mamá le decía Ma, y a su papá pues no le decía nada. Y empezó a tener también una alimentación selectiva, que hasta hoy sigue siendo selectiva. También forma parte de un rasgo del autismo. Muy bien. Entonces, nosotros seguimos trabajándolo como un niño con autismo y con un niño con hemiplegia. A la vuelta de 6 meses nos dimos cuenta que el niño desarrolló las habilidades intelectuales prácticas descritas por Henry Ballon en 1934, en donde nos decía que la inteligencia práctica es la capacidad que el niño tiene para resolver problemas prácticos en su entorno, que quiere decir que no necesita de una expresión lingüística propiamente dicha para alcanzarse de cosas o lograr los objetivos que se propone. Muy bien, entonces el niño empezó a manifestar estas habilidades. Empezó a utilizar su hemicuerpo izquierdo como ancla y hacía móvil su hemicuerpo derecho en psicomotricidad. En la clasificación, a sus 3 años ya prácticamente, tenía la clasificación la clasificación por color, forma, tamaño, tenía ordenamiento, tenía seriación. Entonces nos damos cuenta de que el niño en esas habilidades cognitivas estaba muy cercano a su edad cronológica. Y dijimos, oh my God, pues esto sí está fuera de contexto, porque todos los demás autistas que teníamos en esa institución tenían una edad cronológica superior a la del niño, pero no tenían estos procesos cognitivos. Claro. Nos damos cuenta de que el niño empieza a simbolizar cuando le pedimos, le presentábamos los números y estábamos haciendo asociaciones, cantidades con símbolos de números. Muy bien. Y dijimos, este niño no es una persona que tenga discapacidad intelectual. Nos aventamos esa hipótesis, ahora a comprobarla. ¿Cómo podemos nosotros comprobar una hipótesis sin aplicar pruebas en un niño que no te platica nada? Bueno, presentas una escala de desarrollo, para esto nos ayudamos de la guía Portage, que no es escala de desarrollo, es una guía que nos permite definir objetivos conforme el desarrollo del niño de los 3 a los 6 años. Y con la escala de desarrollo de René Sassó. Muy bien, y de Luria. ¿Esta de René Sassó también mide las esferas como la Portage? Sí, también. es correcto. Que luego los alumnos preguntan. Sí, la de René Sassó y la de Luria también, que es una prueba. Tomen nota, chicos. Que es una prueba, que son pruebas de neurodesarroyo. O sea, te dicen la relación que existe entre una conducta y una edad cronológica en ciertos contextos sociales. No hay que perder de vista el contexto. Muy bien, entonces aplicamos estas escalas y nos damos cuenta de que al año de atención el niño tiene una edad cronológica de 3 años y medio y un nivel de funcionamiento de casi los 3, de 2, 11 y fracción. Dijimos, pues entonces este niño no tiene nada que hacer aquí, se va directo al preescolar. Oye, imagínate qué emoción para los papás. Qué miedo. Ojalá y tengamos oportunidad de invitar a la mamá, porque más que alegría, con todo respeto, sintió miedo. ¿Qué voy a hacer? Pero eso lo dejamos para eso. Sí, claro. Entonces, entre las cosas más interesantes con las que nos enfrentamos fue el hecho de que este pequeño se iba a enfrentar a un mundo donde todos los niños hablan, donde todos los niños socializan, donde lo primero que hacen es preguntarle a la mamá, oye mamá, ¿y ese niño quién es? Oye manito, ¿quieres jugar conmigo?
O me acompañas, vamos al baño, me acompañas, vamos al juego. Entonces la mamá, en su experiencia, además del terror que vivía para salir de ese momento en el que ella se encontraba, pues creyó en la propuesta de involucrarlo y lo mandamos con una persona, con una profesionista entrenada en esa institución, para poderle dar asistencia. Sin embargo, no lo pudimos dejar solo, tuvimos que darle asistencia, tendría sus terapias de lenguaje y su terapia de neurodesarrollo por las tardes 2 veces a la semana. O sea, es decir, tantito, que en la institución educativa a donde ingresó, pues bueno, no había el especialista, pero los papás tuvieron la oportunidad de mandar un especialista, o de la institución donde estás tú, le mandaron un especialista. Bueno, hicimos ahí un convenio, tuvimos la posibilidad de tener a una persona entrenada en esa institución para poder funcionar como sombra. Entonces, yo vigilaba el programa, porque yo en aquel momento era director de esa institución, entonces yo vigilaba el programa y veía los reportes. Sin embargo, yo por las tardes evaluaba todo lo que se me reportaba, porque personalmente le daba terapia de neurodesarrollo al niño y terapia de lenguaje. Entonces, a partir de ahí nos dimos a la tarea de darle seguimiento. El niño entró al preescolar. Los primeros 3 meses fueron de horror, porque la terapeuta tenía que contener al niño con sus conductas disruptivas, que yo les llamo así. Sí. Hoy le vamos a llamar las conductas de desahogo de ansiedad, porque se la pasaba corriendo, daba vueltas, hacía sonidos, no platicaba, veía a los niños, si se le acercaban lloraba, etcétera, ¿no? La terapeuta hizo un extraordinario trabajo en ese momento y afortunadamente el niño fue reduciendo sus estados de ansiedad y adaptándose. El niño entró en ese agosto, en diciembre ya tenía un vocabulario de aproximadamente 80 palabras diferentes completamente. En abril del siguiente año el niño ya decía: mamá, quiero leche, mamá, no me des. Ya hilaba 3, 4 palabras, sujeto predicado. Al año de haber ingresado al preescolar, el niño ya tenía pinza fina, su coordinación motriz se fue desarrollando mucho mejor. Y bueno, después del primer año la mamá estaba muy emocionada, pero el clásico ¿y sí podrá? Y me dicen que sí va a leer. Afortunadamente en ese preescolar está como profesora de USAER una colaboradora, bueno, una exalumna mía de la institución en la que se formó y en la que yo daba clases. Entonces, pues le fuimos dando seguimiento. Hoy día, en este junio, el niño egresa, se va a la primaria, te lee, te escribe en computadora, te lee palabras sueltas, no hemos podido trabajar esta parte de la unión, te lee palabras sueltas, te platica una historia, te escribe en computadora lo que tú le dictes. ¿Por qué en computadora y no? Pues porque el niño por inercia es zurdo, pero no coordina bien con la derecha. Claro, Entonces, cuando tenemos estos signos conductuales, nos imaginamos el cerebro y decimos: entonces, ¿dónde está la lesión? ¿Cómo es? Cuando vemos en las tomografías axiales que cuando hay una hemiplegia, pues hay una zona negra o una zona nebulosa. Entonces, como todavía nos falta que se haga una tomografía axial cerebral con cortes sagitales y diagonales a 28 grados, entonces todavía no podemos, pero todavía no se encuentra, pero la hipótesis es que haya sido como una aguja que atraviesa del derecho al izquierdo, en la zona de Broca aproximadamente. Y bueno, tú me vas a decir, ¿por qué Broca? Pues porque Wernicke se encarga de toda la comprensión lingüística, receptiva y expresiva, y Broca trabaja con la coordinación
motriz de la verbalización. Y el niño tiene algunas alteraciones, pero esa es la hipótesis, ¿no? Entonces, volvemos a hacer la pregunta. ¿El niño qué tiene? ¿Es autista? Si me preguntas, ¿el niño juega con sus compañeros? Sí. Tiene a sus amiguitos, como todos nosotros, tenemos a nuestros cuates, tenemos también a nuestros enemigos, tenemos a los que nos bulearon, a los que buleamos, o sea, todo, ¿no? El niño se integró a esa sociedad. Si tú me preguntas, bueno, ¿y entonces cuál es el diagnóstico? Porque aparentemente, bueno, pues diríamos, bueno, entonces no es autista, porque bueno, los niños autistas, uno de los rasgos más importantes, pues es justamente ese problema de socialización, ¿no? Entonces, ¿aquí qué pasaría? ¿Qué pasaría? Por eso decimos que hay un nombre y un apellido. Para el caso específico de este caso, que lo hemos venido siguiendo, voy a utilizar un término, pero no es semánticamente directo, lo hemos venido siguiendo religiosamente porque los papás han confiado mucho en el planteamiento que nosotros les hacemos. Entonces, si le decimos a los papás, el niño tiene que brincar, pues brinca. Claro. ¿Sí? Curiosamente, en el mes de noviembre del año pasado, sugerimos una visita con un ortopedista, porque el niño ya tenía el pie equino, muy jalado el tendón, y el ortopedista le dijo a la mamá que tenía que hacerle una incisión para alargarle el hueso. El tendón. El tendón. La mamá, antes de decir que sí, me pregunta, ¿cómo ves? ¿Tú qué le dirías? Pues es que la mamá... esa es la mamá llegó y me dijo... Yo le hubiera dicho a la mamá, a ver, tú eres la mamá, tú ve cómo se le está deformando más el pie al niño, o sea, hay esta posibilidad. Ya le preguntaste al especialista qué riesgos o qué secuelas puede haber. Yo creo que eso primero, ¿no? Y si no son tan grandes, el médico le dijo, mira, vamos a hacer una incisión, ¿no? Así, y en 15 días el niño va a estar bien, sin problemas. Y la mamá me dijo, le pregunta al papá, el papá emitió su opinión, y la mamá dijo, pues yo voy a hacer lo que tú me digas, Aristea. Pues sí, pues a estas alturas yo también hubiera hecho lo mismo, porque si a estas alturas el niño ya había hecho lo que yo jamás pensé que iba a lograr, pues bueno, también. Por eso es que te volvemos a invitar una y otra vez al programa. Nos tenemos que ir a un corte, pero regresamos prontito. Muchas gracias. Es una historia interesante. 209, Colonia Centro, Toluca, Estado de México. Habla Alfredo del Mazo, candidato a gobernador del Estado de México. Se levantan a las 5 de la mañana, preparan desayunos, dejan a los niños en la escuela, la hacen de maestras, de doctoras, y siempre con una sonrisa. Son amas de casa y merecen más que un gracias, merecen un sueldo. Quiero que tengas un salario rosa, un reconocimiento a las mujeres que más lo necesitan. Fuerte y con todo por el salario rosa. Alfredo del Mazo, candidato de la coalición PRI-PDN, Nueva Alianza PES, PRI. XSH Radio Capital. Ubicación Allende 209, Colonia Centro, Toluca, Estado de México. Transmitiendo las 24 horas del día en el 1040 de amplitud modulada. Radio Capital, la capital de la radio. Grupo de radiodifusoras Capital. En el Estado de México decimos, ya basta la inseguridad. Robos, secuestros, feminicidios, basta de vivir con miedo. Otros vendrán a prometerte que van a acabar con la inseguridad, pero ninguno te dice cómo lo van a hacer. Nosotros ya enfrentamos la delincuencia y dimos buenos resultados. Porque ya lo hicimos y sabemos cómo hacerlo, vamos a darte tranquilidad en el Estado de México. Juan Cepeda sí puede, candidato a gobernador para el Estado de México. ¿Qué hicieron los candidatos del Estado de México para combatir la pobreza? Josefina, como secretaria de Desarrollo Social, sacó de la pobreza extrema a 9 millones de mexicanos. Sí, a 9 millones. En cambio, Delfina, como presidenta municipal, endeudó a Texcoco. Se autorizó una liquidación por más de 400,000 pesos para ella y la pobreza aumentó. Por su parte, Alfredo del Mazo, el primo de Peña Nieto, en el Estado de México se necesita más que un cambio. Y Josefina
es la mejor. Vota PAN. ¿Qué tal? Soy Vladimir Galeana. Los invito a que me acompañen a la 1 de la tarde en su noticiero Al Instante, aquí en Radio Capital. Para que ahora sí sepas cómo se mueve el dinero. Capital de México, el diario que se actualiza en tus manos. Conoce nuestra aplicación Smart Capital para dispositivos móviles y verás cómo la información del mundo financiero se actualiza al instante. Para más información visita capitaldemexico.com.mx. Estamos ya. Estamos ya de regreso, pero estaba yo ensayando el regreso. Estamos de regreso aquí en el diván de Connie. Estamos en el último trocito, Aristeo, así es que por favor, mandamos saludos rápido, Miranda, Lorena, Gaby Medina. Lore, date un paseíto por ahí por el Face para que por favor veas, estamos hablando de diagnósticos erróneos en el aula para niños con necesidades educativas especiales. Que bueno, creo que ahora ya no se llama así, que presentan barreras para el aprendizaje. Ok. Miranda, ¿quién más? Mari Carmen Cortés, muchas gracias. Diego Escutia, José, bueno, todos los que nos están haciendo favor de escuchar. Vamos a poner ahorita todavía más atención para aprovecha para hacer todas esas preguntas. Ustedes chicos que están ya frente al aula, que están frente a sus alumnos ahí en el aula, que van a sus prácticas, que van a sus jornadas, pero sobre todo quienes ya son como responsables, están ahí en el aula, que ya están como docentes, paren las antenitas muy bien. Lo mejor es informarnos. Y entonces, muy bien, pues la mamá dijo, yo hago lo que dice Aristeo, y entonces Aristeo, ¿qué dijo Aristeo? Dijo al médico, pues como no es mi niño, que lo opere. No es cierto. No, nunca mente. No, en realidad eso no. Al contrario, tuve una entrevista muy profunda con el médico. Le pedí de favor que me permitiera visitarlo a su consultorio. Me explicó como niño de preescolar con manzanitas y peritas lo que iba a suceder. Le pregunté las probabilidades de éxito, le pedí de favor que me invitara a una cirugía, porque él es cirujano en un hospital público, para ver cómo es el procedimiento. El médico muy amable, un saludo muy cordial. Estuve ahí de mirón, casi me desmayo, pero cuando vi que el paciente no sufría, que al contrario tenía beneficios, yo lo único que le dije a la mamá es: adelante, señora. El médico es muy profesional, etcétera, nos echamos porras entre todos. Hoy día el niño sí arrastra su piecito un poco, el pie izquierdo, pero si tú lo ves caminar no se lo detectas a la primera. Te escribe con el lado izquierdo, y también con el lado derecho. Claro, con el lado izquierdo hace escritura en espejo, porque le falta aliviar algunas cosas. Pero el niño ya hoy se va a la primaria. La pregunta más complicada del caso es: ¿qué es? ¿Autista con hemiplegia o hemipléjico con rasgos autistas? Y a lo mejor agregaría yo una pregunta, porque también de ahí de algunas personas he escuchado que dicen esto. Pero realmente vale tanto la pena, es tan importante saber qué es, algunos docentes he escuchado, es tan importante saber qué es, o mejor con lo que tú observas y le vas ayudando con lo que se puede. O a veces es más complicado. Dije, ay, en la torre, claro, y porque ¿de dónde empiezas, no? Es correcto, y a veces puede ser más complicado, porque para la recuperación de un pequeño, el 90% del éxito de la recuperación está en la familia. Y hay personas que prefieren ver a sus niños con una etiqueta que con la otra. Sí. Ahí te va. Sí, es cierto. También tenemos el caso de otro pequeño que también está ahí con nosotros en la asociación, que no habla, también tiene mutismo selectivo, tiene movimientos estereotipados, él difícilmente sostiene la atención, prácticamente entra en el cuadro del niño con autismo. Sin embargo, a juicio personal, no considero que sea un autista puro. ¿Por qué? Pues bueno, porque si hacemos una revisión de los análisis clínicos, efectivamente hay alteraciones en un electroencefalograma, hay alteraciones en una tomografía axial computarizada cerebral, hay alteraciones en potenciales evocados auditivos, por lo cual
tenemos entonces claridad en que el niño presentó, y bueno, después de la historia clínica, una hipoxia cerebral, por lo tanto hay daño cerebral, ¿sí? Y bueno, pues es una persona con daño cerebral con conductas autistas. Pero no es lo que diga Aristeo, sino para eso tenemos diccionarios internacionales de salud mental, el CIE-10 y el DSM-5. Entonces, el DSM-5 es un diccionario norteamericano que es editado por la Asociación Psicológica Americana, American Psychological Association, que cada 4 años revisa y renueva las etiquetas diagnósticas y los compara con el CIE-10, que es un diccionario editado por la Organización Mundial de la Salud y que tiene descritos todos los tipos de trastornos que hasta el momento se han clasificado como tal. Entonces, el niño que tenemos, en el primer caso, le pusimos Robertito. En el caso del niño Robertito, a juicio del diccionario del DSM-5, el niño presenta un trastorno neurológico del desarrollo de tipo motriz con rasgos conductuales asociados al autismo. ¿Me explico? Eso, claro, es un caso distinto. Es que aquí también, y ahorita vamos a contestar esta pregunta, Ivonne, claro que sí. Gaby Medina también dice, mi hija pequeña tiene síndrome de Down, es difícil, pues sí, ya lo creo. En algún momento también vamos a tomar el síndrome de Down. También sucede que los docentes, sobre todo los docentes que están en las aulas de las escuelas regulares, tienen que empezar a aprender que estas problemáticas regularmente no vienen solitas, no vienen el trastorno como lo describe el manual, sino muchas veces, ¿qué porcentaje? Para que se asusten tantito, más bien para que lo vean. ¿Qué porcentaje de estos trastornos o síndromes se presentan con una comorbilidad de... Yo creo que así todos, ¿verdad? Mira, yo creo que para poderlo distinguir sí se necesita una gran amplia experiencia, ¿no? Para poder distinguir qué rasgo es predominante uno sobre otro. Mira, aquí tengo el DSM-5 y me dice, en el trastorno neurológico del desarrollo, en el caso de las discapacidades intelectuales, dice, deficiencias del comportamiento adaptativo que producen fracaso del cumplimiento de los estándares del desarrollo sociocultural para la autonomía personal y la responsabilidad social. Dime cuántos de los niños que asisten al aula no presentan ese rasgo. Claro. Y no todos tienen discapacidad intelectual. Es más, ni siquiera tienen discapacidad de nada, ¿no? ¿Me explico? Luego dice... Sí. Sin apoyo continuo, las deficiencias adaptativas limitan el funcionamiento de una o más actividades de la vida cotidiana, como la comunicación, la participación social, la vida independiente, en múltiples entornos tales como el hogar, la escuela, el trabajo, la comunidad. O sea que para empezar, en todas esas esferas habría que estudiar al niño y que evaluarlo y que estar aprobando. Entonces, bueno, esto es un mundo muy grande. Estamos acercándonos casi al final del programa, Aristeo. Esta fue una probadita nada más. Ya les presenté al especialista, por favor, síganlo, búsquenlo. Él tiene su asociación y ahí tiene gente que también una que se está capacitando, otra que ya está especializada y que pueden ayudar a mucha gente. Hay una pregunta de Ivonne. Buenas noches, una pregunta. Espero me pueda responder. Para la aplicación de un programa de regulación de conducta, ¿qué es mejor? ¿Iniciarlo desde el aula y después llevarlo a casa o viceversa? Uy, qué programa, qué preguntota. Híjole, qué complicado. Mira, yo creo que todo depende del lado en el que te toque estar. Porque en el caso personal, yo los inicio en la institución. Y después les invitamos a los papás a que se sometan a un proceso de entrenamiento riguroso, que más que ser teórico es afectivo, personal, porque tienen que incrementar sus niveles de tolerancia a la frustración. Sin embargo, si tú eres docente y es el único espacio de contacto que tienes con el niño, sin que sea semánticamente riguroso, no peques de omisión, empieza. Claro. Cualquier cosa que se haga en favor de estos niños es beneficio cuando están pequeños.
Porque muchas veces parte de que las mamás observan que la escuela se está haciendo alguna cosita distinta y de ahí nace la curiosidad de decir, maestra, ¿qué está haciendo? Porque yo veo que mi hijo está alcanzando estos pequeños logros. Entonces, sí, efectivamente, si eres maestro, yo también estoy de acuerdo con esto. Cualquier ayuda que le hagas al niño, sobre todo también hay casos en los que los niños es el único espacio en donde tienen realmente algo de atención. Entonces, lo que tú puedas hacer va a ser buenísimo, ¿no? ¿Cómo cuánto tiempito nos queda, Ale, por ahí? ¡Ay, nos quedan 2 minutos! Ok. Entonces, ¿con qué quieres cerrar? Invita a la gente, ¿con qué quieres cerrar? Bien, yo les invito a que se incorporen a procesos de entrenamiento especializado. Y nosotros estamos por registrarnos en el RENICIT y lanzaremos cursos de especialización, no solamente para el campo del diagnóstico, sino también para el campo de la investigación. Vamos a procurar que en este sentido ustedes, quienes se incorporen, tengan el interés de hacer de su vida cotidiana de trabajo un laboratorio permanente para el aprendizaje continuo de ustedes, para el beneficio personal de los pequeños y para la certidumbre social de los papás y mamás que definitivamente viven un verdadero calvario en estas condiciones. Sí, yo creo que sí. Agradecemos mucho a Pilar Monroy Picasso, que nos está escuchando. También a Ana, ¿tú quieres mandar un saludo a alguien en especial? No, a Pilar Monroy Picasso. Hasta un beso, por eso dije. Claro que sí, muchas gracias. Ahí está el apoyo de esa gran mujer, porque también permite que aquí esta persona se siga desarrollando. Bueno, eso creo nada. Sí. Buenas noches, mi hijo tiene déficit de atención y está cursando la secundaria y me dicen que lo tengo que sacar porque no puede estudiar ahí, pero va bien en la escuela y solo tiene conducta mal. Comuníquese, por favor con este maestro, porque también hacen estos procesos de inclusión. Correcto. Entonces, ya no haga caso de la escuela. No, la escuela no lo puede sacar. Hay una normatividad por parte de la Secretaría de Educación. Sí. Usted póngase muy lista. No, al niño no lo pueden sacar de la escuela. Póngase en contacto con él, le dan asistencia, orientación y asesoría. ¿Sale? Y atendemos a su niño en la escuela. Y váyase allá a la Secretaría de Educación. Sí, es cierto. Sí, porque esa es la realidad, ¿no? Bueno, nos tenemos que despedir. Muchas gracias, Aristo. Me da muchísimo gusto. Al contrario, gracias a ti, Connie. Has aceptado la invitación. Te vamos a volver a invitar porque aquí quedaron muchas preguntas. Pero sobre todo a ustedes, muchísimas gracias, queridos radioescuchas, que nos hicieron el favor de desvelarse en este viernes chiquito, como lo llamamos todos los jueves, en esta emisión más de El Diván de Connie, que solamente es posible gracias a su interés, su participación y su valioso tiempo. Primeramente, Dios, nos escuchamos dentro de 8 días. El Diván de Connie por una sociedad mentalmente sana. Buenas noches. Hasta la próxima. ¿Qué tal?